Buenos días para todos. Bueno, cuando se me pidió de hablar de ética en el metaverso desde la seccional, ya venía leyendo e investigando en las reuniones y hablando con mi jefe del ciclo básico de humanidades. Lo primero que quiero decir es que muchas veces en el campo de la ética, nos van a limitar, y quiero, antes de iniciar la reflexión desde la ética del metaverso, ética en el metaverso, decir lo siguiente: es clave dentro de la ética los conceptos de conciencia, de libertad. Yo creo que eso va a ser importante en el manejo de la ética en el metaverso, en un mundo en el que vamos a estar inmersos en unos 15, 20 años, querramos o no. Sí, está en construcción. Para eso primero va a ser una conceptualización básica, tanto de lo que es el metaverso y lo que es la ética. Y luego en las implicaciones, entraremos en las implicaciones propiamente éticas que nos va a generar. Hay que decir, y creo que no sobra decirlo, aunque ya lo hemos escuchado en otras conferencias, todavía está en construcción el metaverso. Todavía está en construcción y es una realidad que la vamos a ver, pero que debemos aprender de experiencias como la virtualidad, como la inteligencia artificial, que nos han generado distintos problemas y distintos dilemas. La humanidad dentro del campo de la ética se mueve en dilemas a los que tenemos que dar resolución, darle respuesta a esas necesidades constantes y a esos fenómenos que surgen dentro de la realidad. Bueno, este es el itinerario que yo propongo, que es el metaverso, que es la ética, el metaverso, otra realidad, un cuestionamiento, implicaciones éticas del metaverso y a las conclusiones que yo voy a llegar. Entonces, primero vamos, desde que Mark Zuckerberg empezó desde el 2019 para acá en todas sus plataformas de redes sociales y le da el nombre de Meta a sus empresas o a su empresa, se empieza a acuñar más este término, aunque ya venía en construcción, ya venía evolucionando desde la parte digital, desde los juegos de video, en fin, ya todo eso lo hemos visto en esta mañana. Entonces, pero los medios de comunicación se empieza a hablar con más fuerza de lo que es el metaverso cuando Mark Zuckerberg da ese anuncio a nivel mundial de que sus empresas van a entrar. No es solamente Zuckerberg, también Microsoft ya entra en esta dinámica, por nombrar algunas. Sigamos. ¿Qué es el metaverso? Vamos entonces a la parte etimológica. Yo creo que primero hay que conceptualizar. Ya, aunque muchos de ustedes ya lo saben, primero viene del griego, es un acrónimo que viene del griego. La palabra meta, que viene después, de más allá, o verso, que viene del resumen de universo, lo que hablamos del universo que está más allá de lo que conocemos actualmente. Actualmente, que como la red o la web .1 o .2, perdón, .1 o 2.0. En ese ejercicio entonces vamos a delimitar que el metaverso es lo que está más allá de la realidad virtual y de la realidad de la inteligencia artificial. Entonces, ¿a qué apunta? ¿Qué es entonces el metaverso para nosotros desde el campo de la filosofía? ¿Cómo lo vemos desde la filosofía moral y también para la realidad? Primero lo leemos como un ecosistema virtual y tridimensional, lo primero que vamos a ver ahí, en el que los usuarios pueden interactuar entre ellos, y el punto clave de todo esto es descentralizar la actividad, seguir con muchas actividades que hacemos a diario de una manera descentralizada, ¿ya? De una manera inmersiva. Entonces lo primero, trabajo, juego, estudio, transacción económica, lo que estamos haciendo hoy, hacerlo de una manera inmersiva. Pero ¿qué es clave ahí? Vamos a estar desde la sala de la casa trabajando, vamos a estar desde la sala de la casa jugando, o por qué no, un próximo encuentro del metaverso, no aquí presencial, sino desde la sala de la casa haciendo un encuentro de metaverso. Así vamos a apuntarle, ¿no? Y la pregunta que va a quedar bueno, ¿y dónde queda pues todo el acercamiento, la parte presencial, la parte de la personalidad, la parte del encuentro, de lo humano? Es una de las preguntas que va a ir generando esto. La parte histórica, yo quiero nomás mencionar este libro que es de Neal Stephenson, pero cuando yo leía este libro me acordaba de una película que vi en mi niñez, porque siempre es vieja, de Sylvester Stallone. A mí me parecía una locura, porque en la película Sylvester Stallone con Will Snipes y Sandra Bullock
él tiene sexo a través de una, y yo decía, ¿cómo así uno va a tener relaciones sexuales a través de unas gafas? Y a eso también le apuntan. O sea, es una pregunta que nos tenemos, tener relaciones sexuales, y eso, uy, no, eso nos, pero eso lo lleva a uno a pensar, bueno, ¿cómo así? Nuestras actividades, inclusive las que van en relación del contacto físico, ¿lo vamos a llevar a ese nivel? Pensaba más allá, avanzando en el tiempo, para no mencionar toda la parte histórica a nivel de la ciencia ficción. A mí me llama mucho la atención ahorita que está de nuevo en las salas de cines Avatar. Pues yo creo que es una manera, si me permiten, muy empírica, pero también sabemos que estas películas han avanzado en el término de la tecnología, pero mirando, revisando, leyendo, investigando, yo decía, bueno, si los personajes de estas películas se actúan inmersos en una realidad ya de otro planeta, nosotros también, preguntaba, conocer en esa conquista por el espacio exterior, ya como nosotros también pensaba desde la NASA, porque lleva la imaginación, poder conocer otros mundos a través de la realidad inmersiva. Eso suena una locura, pero a eso también le apuntan algunos autores. Sigamos. Hago una pausa ahí porque me llamaba la atención esta frase de Walt Disney: la mejor manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Yo creo que eso es lo primero que hay que tener en la parte de la ética, ¿ya? Los actos humanos los juzgamos buenos o malos, son los actos, ¿ya? Y esos actos son los que van a determinar dentro de esa realidad que vamos a entrar nosotros, si eso es bueno, si eso es malo, si eso nos beneficia, si eso nos perjudica. Y ese es el ejercicio que nos va a ayudar la filosofía moral y la ética. Y yo creo que también habría que pensar la base antropológica y humana que esto maneja. No solo la ética, sino base antropológica y humana a la que nos lleva esto. ¿Cuál va a ser la visión del nuevo hombre y mujer que vamos a tener? ¿Y cuál va a ser la visión de esa realidad que vamos a tener? La ética, entonces, sabemos que es una rama de la filosofía, una disciplina que estudia los problemas morales, la conducta humana, en términos de lo bueno, lo correcto y lo incorrecto. ¿Ya? ¿Qué busca hacer la ética? ¿Por qué la ética hay que meterla en el metaverso? Porque el metaverso es cultura. Entonces nos habla de fenómenos transculturales y esto está transformando la cultura, la manera nueva de ver la vida, la manera nueva de relacionarnos a nivel cultural, social, económico y político, en fin. Pero también la ética estudia la distinta forma en que la moral ejerce y procura entenderlas de una mirada general. Aquí no se busca, a manera de la Edad Media, buscar universales o patronos culturales únicos, pero sí en ese ejercicio nosotros como humanidad tenemos que entender en eso que lo beneficia. Y aquí hago un par. Retomando a profesores como el profesor Thorson y Luis Campos, digo, a nosotros nos han vendido en la historia y nos han dicho ¿qué nos permitió evolucionar? Entonces nos dicen, no, fue la escritura, no, fue que pasamos la agricultura. Y yo creo que no solo creo, tomo de estos autores y leyendo la arqueología, la antropología, lo que nos permitió dar un salto como civilización, o si me permiten, evolutivo, fue la capacidad de cooperar. Y en esa capacidad de cooperación yo digo lo siguiente: estamos en una época en la que el nuevo salto evolutivo como humanidad, si me lo permiten, es la capacidad de cooperar. ¿Ya? La capacidad de cooperar los unos con los otros. ¿Por qué pongo esto? Cierro ese paréntesis porque yo creo que estas herramientas digitales que van surgiendo, estos avances tecnológicos, nos tienen que ayudar a avanzar como humanidad, no a retroceder. Y esa capacidad de cooperar y evolucionar nos tiene que ayudar a eso. Yo lo explico de una manera muy elemental, y si me permiten lo puedo explicar. ¿Cómo hacía el hombre primitivo para cazar un mamut? Uno solo era difícil, pero entre 10 era más fácil. Hoy llaman trabajo en equipo, sinergia, de una manera. Entonces, ¿por qué en un mundo que está tan lleno de guerra, división, apuntar a construir puentes? Que este ejercicio nos ayuda a construir puentes de unidad y no de división. Me pregunto, y no quiero ser como abogado del diablo, ¿podrán existir guerras mundiales a través del metaverso? Cierro el paréntesis. ¿El metaverso otra realidad? Entonces, lo primero que quiero es un concepto, vuelvo y digo, que está en construcción
Y lo que dicen todos los teóricos, que es el nuevo salto, es la evolución del Internet, todos lo sabemos. Chévere, bacano que se evolucione en todo lo tecnológico. Vamos a ver? Personas conectadas que interactúan en distintas partes del mundo, en distintas partes de la realidad, inclusive en la casa pueden haber bastantes personas trabajando, haciendo distintas actividades a través del metaverso, papá, mamá e hijos. La pregunta es, nosotros que somos UPB, que le apuntamos al humanismo ético cristiano, porque nosotros hablamos del humanismo ético cristiano, y un valor fundamental dentro del humanismo ético cristiano es la familia. Y ustedes saben, todos tenemos un celular, todos tenemos un televisor en casa, pasamos de un televisor a cada habitación tenga un televisor. Entonces, ¿cómo esta realidad que nos va como una parte ocular y una parte del lente áptico nos ayuden a nosotros a manejar unas mejores relaciones? Es la cuestión que pone la ética ahí. ¿Es un nuevo universo paralelo? Sí, es un nuevo universo paralelo, comunidades virtuales que existen entregadas por avatares. ¿Cuál es el problema que hoy los avatares? O sea, mi pregunta es la siguiente: si vamos a crear avatares, o sea, personas, nuevas identidades, ser lo que no somos o ser lo que verdaderamente somos a través de un avatar, ¿qué vamos a hacer? O sea, la esencia, la sustancia de lo que habla la filosofía, todo lo que ha hablado, lo que somos verdaderamente lo vamos a proyectar así, o vamos a maquillar nuestra personalidad, porque eso es una realidad. ¿Cómo nos vamos a presentar a través de ese ejercicio? Sigamos. Entonces, retomando a Zuckerberg, él lo define que es un conjunto de espacios virtuales donde podrás crear y explorar con otras personas que no se encuentran en el mismo espacio físico que tú. Eso es lo que dice Mark Zuckerberg sobre el metaverso. Ya la definición pues de él. ¿Cuáles son los cambios que va a producir? La manera de trabajar, divertirse y consumir. Pero yo me quiero quedar en la educación. La educación virtual es un avance, pero una pregunta y una reflexión que tenemos que hacer en el corazón. La pandemia nos dejó muchas situaciones a nivel cognitivo, a nivel psicológico y sociológico. Y una de las situaciones que yo he visto en mis estudiantes es la cantidad de situaciones psicológicas y emocionales que están manejando. Tanto que le digo a los estudiantes de psicología que muchas de sus investigaciones o sus proyectos de grado tienen que ser cuáles son las nuevas enfermedades causadas post pandemia debido a la virtualidad. Sin satanizar la virtualidad, obviamente, pero tenemos que ver esa realidad. Están dándose situaciones. Hay muchachos que en este momento están detonando no solo problemas de ansiedad, sino problemas de esquizofrenia. Entonces, miremos esa realidad. La educación se transforma. ¿Sí? ¿Cómo se va a educar ahorita? ¿Se va a educar solamente desde el espacio virtual de un computador o vamos a entrar en espacios inmersivos? Ya la universidad va a entrar en ese cambio educativo porque pues ya sabemos consumir, muchos se hablan de la diversión y el trabajo, pero la parte educativa yo creo que es fundamental. Educar al ser humano para quedar volviendo a los conceptos de libertad y conciencia. Sigamos. ¿Qué ofrece el metaverso? Pues una experiencia inmersiva como si estuviéramos dentro de un videojuego y nos moviéramos por medio de un avatar que nos represente y que es capaz de tocar y mover objetos, de relacionarse con otras personas o avatares y de influir en el entorno. Clave: las gafas de realidad virtual o realidad aumentada, los guantes ápticos y la web 3.0 o web 3. Ventajas que yo veo: igualdad de acceso a entornos que nos ha dejado la virtualidad. Colombia es un país que no podemos negar que hay ausencia de Estado en muchos lugares, y muchos lugares en el sector rural sobre todo, e inclusive no rural, en las zonas urbanas se carece de una conexión a internet. Colombia todavía carece de una buena calidad de conexión a internet y estamos pensando en el metaverso. Entonces, primero mejoremos esas conexiones del internet. Entonces, que haya igualdad de acceso, o quiénes son los que van a poder acceder. ¿Ya? Entonces, pero sí, ¿qué se busca? Que haya igualdad de acceso a los entornos, nuevas oportunidades de negocio, esquemas flexibles laborales. Ya se habla de flexitrabajo. Entonces, que esta sea una manera de ser flexible en la parte de los trabajos. Apertura y cierre de eventos,
que haya una mayor interacción global entre los gobiernos, entre las universidades, y cuando se habla de interacción global investigada era cómo desde el mismo campo de la medicina, un médico que esté, a mí me sonaba eso y me dejó todavía cuestionando y todavía le sigo dando vueltas en la cabeza y no le he dado respuesta, les confieso, que esté un médico en una operación con las gafas y todo esto, pero otros desde otra parte del mundo ayudándole a hacer una operación. Y yo decía, ¿cómo es posible? Suena una locura, pero se puede dar. Todo es posible para la humanidad, ¿no? ¿Cuál es una de las desventajas que hay que marcar? El abandono del mundo físico. Esto es una realidad diferente al mundo concreto, real, físico, material en el que estamos viviendo nosotros. No hay contacto físico. ¿Cuál es otra de las desventajas que se apunta y que se ve desde el campo, desde la ética? Ya es los problemas psicológicos y emocionales. Otro de los, en el campo de la parte de la seguridad, la vulnerabilidad de datos y los riesgos físicos. Mi pregunta es, si hay muchachos que están todo el día en un computador y en un celular, pasar a ponerse las gafas y los guantes, ¿cuánto tiempo van a estar? ¿Qué problemas o enfermedades van a venir? Y no quiero ser pues una persona trágica o que anuncie desgracias, pero hagamos una reflexión seria sobre eso. En vez de decir que eso es malo, ¿cómo prevenimos en la construcción de este ejercicio nuevas enfermedades? En ese ejercicio pues del campo de la ética. Hay que decir que por ahora se apoya en la realidad virtual. Esta realidad, la realidad virtual sí está definida para nosotros, el metaverso no, ¿ya? Es un mundo virtual compartido, ¿ya? No será limitado por la realidad virtual y se quiere que sea más grande. Eso es lo que buscamos, que esta sea una evolución y una realidad más grande de lo que es el metaverso. Vamos pues, después de esta conceptualización, al campo que me toca a mí, la parte de la ética. Implicaciones y problemáticas éticas en el metaverso. Lo primero es la seguridad en el metaverso. Este es uno de los temas de discusión en el metaverso. ¿Ya? Los problemas de la privacidad en el metaverso. Saben que se va a hacer por la parte ocular, la parte de las huellas dactilares. ¿Cómo se puede robar inclusive todo o el componente de la realidad de una persona o todos sus datos en el sistema? Ahora decían de que sea lo más seguro posible, pero también hay que poner los pies sobre la tierra. No todo el mundo utiliza la tecnología para el bien. No todo el mundo utiliza la tecnología, así como se utilizan las armas para matarse los unos a los otros. Hay que mirar que muchos no van a utilizar esto para el bien. Hablemos la verdad, o sea, ¿es bueno? Sí. Pero pensemos, esto va a generar unos problemas de inseguridad. Si ya a través de las redes sociales nos hackean la cuenta bancaria, imagínense a qué se puede llegar por esto. Problemas legales en el metaverso. Hablaban de un juicio que hubo en Holanda, la parte para los abogados. ¿Cuáles van a ser los problemas legales? Desde una persona real y concreta a una persona creada en un espacio virtual. ¿Cómo lo voy a juzgar? ¿Cuáles van a ser las implicaciones legales, normativas sobre ese espacio? Otro espacio que preocupa, y esto sí lo pongo yo, y lo tenemos que poner, la protección a la niñez. Porque si nosotros, los adultos, caemos en las trampas y a veces naufragamos dentro de la red mundial de la internet, imagínense los niños, son los más vulnerables. ¿Cómo educar a nuestros niños? ¿Cómo vamos a proteger la niñez a través de ya? Porque es que no es solamente pensar en los adultos. Hoy un niño de 2 años maneja un celular mejor que un adulto. Ese es el contexto, la realidad. ¿Se los vamos a quitar? Ya, percepción reducida del espacio físico y desconexión del mundo real. Vea, chévere esto. Y a veces los filósofos nos dicen, ustedes son los amargados, ustedes todo le ponen límite, ustedes todo le ponen pregunta. Pero no, venga, es que somos seres humanos. Necesitamos del contacto físico real. ¿Qué nos ha dejado la pandemia? Es necesario el abrazo, es necesario el diálogo. Entonces, yo no estoy diciendo que no se pueda hacer, pero sí, ojo, se va a perder y se va a tener. Y ayer, que me traía el señor del aeropuerto, si me permiten voy a replicar las palabras. Yo le decía, ¿usted qué va a hacer allá? Yo le dije, voy a hablar y le estaba explicando al señor del Uber.
le voy a repetir, son palabras de él. Entonces nos va a hacer idiotas útiles. Ya, nos va a idiotizar, nos van a idiotizar más por encima de lo que tiene ahora el celular. Cierro, esas palabras, no son mías, y perdón por la palabra. ¿Cómo nos vamos a hacer conscientes? Porque una cosa es el saber y el conocimiento, y pasar del saber a ser consciente de un buen uso libre para un buen desarrollo de ese ejercicio. Obviamente una de las cosas que hay que mencionar y se habla es el ciberacoso. Si hablamos de la protección a los niños, también hay ciberacoso. En Holanda se estaba hablando en estos días, salió una noticia y miraba también por YouTube todo esto que saca la Deutsche Welle, que es una de las que más está hablando sobre el metaverso a nivel, digamos, de noticias, y decía que a través de juegos de video en este momento se está haciendo ciberacoso. ¿Y cómo así? ¿Sí? Pensémoslo, reflexionémoslo. El tiempo de pronto es limitado, pero llevémoslo a los espacios de diálogo, en los cafés, o llevémoslo a las aulas de clase o a distintos espacios. Trastornos psicológicos y sociales. Los nuevos psicópatas y sociópatas en el metaverso. Los nuevos psicópatas y sociópatas actuando a través del metaverso. ¿Nos hemos preguntado eso? Sobre todo para los perdónenme, los del área de humanidades, en psicología y en psiquiatría. Preguntémonos eso, ¿no? Ojo, los dilemas éticos, no los voy a mencionar, pero ¿cuáles van a ser los nuevos dilemas éticos que van a surgir a través de la realidad? ¿Cómo vamos a dar solución a los dilemas éticos, querramos o no? Una manera de poner los pies sobre la tierra es, los dilemas éticos nos ayudan a tomar decisiones. La vida es de tomar decisiones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Desde estar inmerso y asesinar a una persona, y cómo eso me puede influir a también asesinar un avatar, si me permiten, o robar un avatar, a pasar a la otra realidad, hacia una desconexión del mundo físico. ¿Cómo vemos a la persona? Lo estaba mencionando al inicio el profesor Jaime, en términos, nosotros no somos medios, somos fines. Y eso nos ha dado claro la filosofía y la realidad. No podemos ser utilizados. El utilitarismo, ¿qué nos ha dejado? El bien para la mayoría, pero no para todos. Para la mayoría y no para todos. Y yo creo que debemos pensar desde ahí. Y pensar en reflexiones filosóficas, en líneas filosóficas como el personalismo. Ya, desde Munier hasta nuestras épocas. Cómo el humanismo ético cristiano aterriza y cómo vamos a hablar de la persona humana en la realidad del metaverso. El siglo XX nos puso en dos disputas, la colectividad, bueno, eso en toda la historia, pero la Primera y Segunda Guerra Mundial, comunismo, socialismo, capitalismo, etcétera, parten de la colectividad y la individualidad. El colectivo por encima del individuo y viceversa. Entonces, ¿esto cómo va a conectar con el colectivo? ¿Esto cómo va a conectar con el individuo? Yo en todo esto hablo de una alteridad solidaria. Si me permiten citar a los pontífices, a los papas, ya desde Juan 23 hasta Francisco, nos hablan de globalizar la solidaridad. ¿Ya? Y la solidaridad es una de las maneras, yo les hablé ahorita de la cooperación, y una manera de cooperar es a través de la solidaridad. ¿Cómo ver al otro para verdaderamente ser solidarios? A través de situaciones ¿cómo vamos a poder ayudar? A través de un terremoto, a través de situaciones que nos preste la naturaleza. Esas realidades no las podemos negar, y cómo eso va a aportar a solucionar esas problemáticas. Una alteridad desde la solidaridad. O sea, ver al otro como persona, como ser humano, para ayudarlo. Permítame otro paréntesis. Yo he venido trabajando en esto de la alteridad de la solidaridad, y lo meto aquí a mí no me gusta mucho el término empatía. Yo hablo de la necesidad sentida del otro, porque muchos definen coloquialmente la empatía, póngase los zapatos del otro. Eso es falso. Padre, rector, ¿cuánto calza usted, perdón? ¿Cuánto?
yo 42. Le quedan grandes, ¿cierto? Bastante, ¿sí o no? Entonces, ponerse en la realidad sentida del otro, ¿ya? Y yo parto por esto. Yo le digo a veces, ¿usted cómo llama a las personas de la calle? Desechable, ¿cómo lo llaman? Loco, gamín. Y digo, no, de ahora en adelante no, persona habitante de la calle. ¿Ya? Entonces, en ese ejercicio de la alteridad, de la solidaridad, nosotros aprendamos a cooperar solidariamente, viendo al otro como persona, como ser humano. Y es eso lo que a veces nos falta. Vemos al otro por lo útil y no por lo que verdaderamente es. ¿Qué conclusiones saco yo? Hay que establecer una base sólida, una base ética sólida. ¿Por qué hay que establecerla? En lo normativo y en lo legal. No hay que esperar a que pasen situaciones, sino que se legisle de una vez desde el ámbito normativo, desde el ámbito ético, desde distintos ámbitos, a establecer una base de la ética sólida en el metaverso. Ya hablamos de cómo se va a cómo va a vivir ese ciudadano y va a convivir en un entorno virtual y cómo se va a comportar. ¿Ya? ¿Cuáles son los actos éticos que puede ejercer ese individuo? Hay que decirlo y desde una mirada, digamos, muy respetuosa, pero hasta ahora, no de una manera reduccionista, sino está centrado en el consumidor. La ética nos dice, por ahora el metaverso, como lo están presentando, nos está diciendo consuman, consuman, consuman. Por eso me centré en la posibilidad, en la educación, no de consumir, recrearse, sino miren, está sentado en el consumidor. Para esa cuestión de igualar, de equidad, de justicia, que se democratice totalmente, que sea transparente y que sea justa. Y en eso, ¿qué me preocupa? La parte de los estados. Por ahora son todas empresas privadas con grandes rubros económicos. Pero ¿qué estado le está poniendo el pie a esto de manera legal? Habría que preguntarse e investigar ahí. Debe ser igualitario y seguro para todos, partiendo de que cada uno de los usuarios demuestre respeto, civilidad y empatía en las personas que comparten el metaverso. Si vamos a hablar de comportarnos bien en la ciudad, también cómo nos vamos a comportar éticamente en esos espacios, ¿ya? Para evitar esos dilemas, para evitar lo de la seguridad que yo hablaba, para evitar hacerle daño al otro. Es lo que yo me pregunto en ese ejercicio. Digamos que esta es la bibliografía que yo les presento, mucho más amplia, pero quise dejar este espacio. Para concluir, ¿qué me preocupa a mí? Los seres humanos somos seres que tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser seres de contacto, seres de encuentro. Y la ética cristiana, la ética dialógica y la ética personalista nos ayudan a humanizarnos. La pregunta con la que termino es, ¿el metaverso nos va a humanizar o nos va a deshumanizar? Muchas gracias.